Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Q ha superado oficialmente los 4 millones de unidades vendidas en los Estados Unidos, en solo 9 meses, lo que lo convierte en su primer tema elegible para la certificación 4 por platino de la RIAA. Felicitaciones, Jimin. Q, en Spotify Chile se ubica en el puesto 3, Spotify Estados Unidos número 76, Spotify Corea del Sur número 1, Spotify Bielorrusia número 1, Spotify Canadá número 120, Spotify Japón número 7, Spotify Brasil número 85, Spotify Argentina número 184, Spotify España número 141 y Spotify Global número 16. Y en los mejores artistas diarios en Spotify, Jimin ocupa el puesto 190. Sigue escuchando a Jimin en Spotify diariamente, reprodúcelo en sus diferentes versiones. No olvides escucharlo también en Apple Music, Amazon, iTunes, Deezer, YouTube. Jimin ha superado los 6.650 billones de reproducciones en su perfil de Spotify. Segundo solista coreano con más reproducciones. Felicitaciones, Jimin. Se cumplen 3 años del lanzamiento de With You, la canción de Jimin y su amigo Asungwon, el primer exitoso host de Jimin. Felices 3 años de With You. Jungkook es ahora el primer artista asiático en superar los 2.320 billones de reproducciones en Spotify con Seven. Felicitaciones, Jungkook. Seven en Spotify Global se ubica en el puesto 79 y en la lista de mejores artistas diarios se posiciona en el número 176. Continuamos escuchando Seven y Golden. Tener vigente a Jungkook en los charts es nuestro principal objetivo. MMCL Estados Unidos, la agencia que lleva la exhibición de Golden, The Moments Nice, compartió este lindo video de la exhibición de Jungkook. Vota por Jimin y Jungkook en el solista del año. Faltan pocas horas para que se cierre la segunda ronda. Jimin y Jungkook van ganando por un estrecho margen. Jimin y Jungkook están nominados en los top 200 como cantantes solistas masculinos. Puedes marcar las dos opciones y votar de inmediato por ambos. Vota en los Icon en la mejor canción de todos los tiempos de cantantes solistas. Jimin está con Mike Crazy y Jungkook con Seven. Vota en los Top 50 Music Awards de España, es hasta el 27 de abril, faltan pocos días. Vota cuantas veces quieras por Jimin y Jungkook. Comenzó la segunda ronda de los Seoul Music Awards y es hasta el 10 de mayo, descarga las aplicaciones si no lo has hecho. Está muy peleada estas votaciones, es importante que recolectes votos y se los des a ambos. Jimin ha sido nominado a un importantísimo premio por primera vez, los American Music Awards. Necesitamos priorizar estas votaciones en Jimin, porque una vez más ARMY le ha dado la espalda y han decidido votar solo por su compañero de banda. Han dicho que Jimin tiene muchos premios, incluso diciendo, le dimos el premio en los Iart Radio. Cuando eso es falso, Jimin no ganó en ninguna categoría votada por fans, perdió en mejor letra con Who, y tu favorito en pantalla con Are You Sure,
eso todavía nos duele. A redoblar esfuerzos que nuevamente tenemos todo en contra. ¿Cómo votar? Vota por Jimin en el Instagram oficial de los American Music Awards, vas a la primera publicación anclada, y escribe 25 veces en diferentes comentarios el hashtag K-pop Jimin, acompáñalo con una frase. Ejemplo: mejor artista K-pop Jimin, yo voto por K-pop Jimin, con todo el amor por K-pop Jimin, así 25 veces por día. Tu cuenta Instagram debe ser pública para que sean válidos los votos. En la web vota 25 veces por Jimin diariamente, ingresa con tu mail o Facebook. Dejaré los links de Instagram y la página web. Utiliza varios mails y cuentas Instagram. Atención Jikukas, prioricemos las votaciones en los Seoul Music Awards para Jimin y Jungkook, y en los American Music Awards. Estos dos premios son demasiado importantes en las carreras de nuestros chicos. En los American Music Awards, tenemos hasta el propio fandom de Jimin en contra. Demostremos la fuerza y el amor por ellos. Diario Militar Jikook. Menú del día. Desayunaron: arroz, sopa de tofu con camarones, salteado de tocino con verduras, tteokgalbi a la parrilla, kimchi de rábano y leche. Almorzaron: arroz negro, sopa de algas con carne de almeja, salteado picante de pulpo y cerdo, gelatina de bellota con salsa sazonada, kimchi de rábano y helado en paquete. Cenaron: arroz cubierto con cerdo desmenuzado, sopa de huevo con cebollino, ensalada de papa, nuggets de pollo, salsa de mostaza y kimchi. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana 11 grados Celsius, mayormente nublado. En la tarde 19 grados Celsius, mayormente nublado. Tarde-noche 23 grados Celsius, despejado. ¿Sabías que? Es muy triste ver a una gran parte del fandom ARMY irse contra Jimin, y siempre buscan excusas para hacerlo, pero esta vez ha quedado más patente el hecho que esa parte del fandom simplemente es un anti de Jimin. Con la nominación a los premios American Music Awards, donde han dicho toda clase de estupideces, para que el fandom no apoye a Jimin, nos damos cuenta el por qué siempre el hate hacia él es minimizado, y se ha convertido en algo horroroso que ya no tiene límites. La amenaza más grande que puede sufrir alguien, Jimin la recibió. ¿Qué hizo el fandom? Nada, la cuenta sigue activa, odiando a Jimin. Mientras ellas compartían enlaces de fanfics Taekook, el Capitán John, escrito por una anti reconocida de Jimin. Después se sacan todo cuestionamiento, diciendo, no sabía. Así actúa una gran parte del fandom hacia Jimin, donde no lo respetan ni como persona ni artista. Y se demuestra que una gran cantidad de ARMYs son realmente taekukas de closet. Duele mucho esta situación, porque Jimin ama a ese fandom y en respuesta es la indiferencia hacia él. Por eso debemos apoyar tanto a Jimin como Jungkook en todo lo que esté a nuestro alcance, más aún si a futuro, ambos puedan sacar algo en conjunto. Para pasar el mal trago, les traigo esta joyita de fantasía. No sé ustedes, pero no quiero volver a ver esta expresión en la cara de Jungkook nunca más. Unos días más, Cookie, y estarán juntos de nuevo para siempre. Me dio mucha risa, cuando esta cuenta fue la que le rezaba a sus dioses para que Taekook se fueran juntos, pero de un día para otro, como no se dio lo que ellas anhelaban, cambiaron la narrativa a esto: separados por la empresa o el ejército no acepta parejas gays. La expresión de Jungkook nunca fue de tristeza porque dejaba a su amor, más bien acá lo vemos sonriente y bien pendiente de Jimin. Unos días más, Cookie, y estarán juntos de nuevo para siempre. Cuando sabemos que a Jungkook no le interesó irse con otro miembro, solo con Jimin, él fue quien inició la postulación al Paris System y lo feliz que se vio cuando salieron los resultados. Lamentablemente para las taekukas, ese juntos para siempre, solo está en sus cabezas retorcidas que se niegan ver la realidad. Jungkook pudo irse solo, pero no, él dejó su familia, amigos, trabajo,
fans, a Bam, pero no pudo dejar a su compañero de vida, Jimin, y siempre quedará como algo muy bonito de ambos y nada ni nadie lo podrá borrar porque son hechos, no fantasías. Ahora ya lo sabes. Are You Sure? Tiene momentos únicos y algunos por descubrir. Acaba uno, cuando llegan a la cabaña del bosque en Connecticut, Jimin fue a mostrar dónde pasarían la noche. Cuando hace el tour, podemos ver la cama, como si antes hubieran acostado y tiene las almohadas puestas de la misma manera de cuando Jungkook estaba acostado. Además, Jimin cuando muestra el baño podemos ver sus zapatos ahí. Las antis dicen que es fanservice. Pésimo servicio. Yo quiero mi fanservice sin cortes ni ediciones, ¿no les parece? Día 48. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.